Vale. Venga, pues muy bien. Bueno, pues nada, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este fórum del capítulo en castellano de Acto del mes de septiembre. Y hoy contamos con Alberto Blanco. Alberto es un consultor de estrategia con una amplia experiencia en diferentes organizaciones, como Agile Coach y como coach también de innovación, y especialista en gestión de empresas y gestión de equipos que la componen. Y hoy nos viene a presentar su ponencia, que a mí el título me encanta, que es Lo posible y lo imposible en el C-Level Agility, que él nos viene a explicar su experiencia implementando prácticas Agile y algunas técnicas de coach también en una empresa en la que colaboró y bueno, y tenían un objetivo y a través de esas prácticas, pues bueno, que querían hacer, vamos a ver si es posible, lo imposible o a ver cómo fue su experiencia. Alberto, muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias Maite por esa super presentación. Y bueno, vamos a proyectar acá, ¿no? Esta historia que, como decía Maite, se llama Lo posible y lo imposible del C-Level Agility. Entonces, bueno, aquí Julio también lo conozco. Bienvenido, Julio, mi compañero del club de lectura. Y bueno, mi nombre es Alberto. Bueno, soy venezolano. Yo viví 20 años. Yo viví 9 años en Chile. En el 2012 me mudé para Chile y allí conocí a Elizabeth. Y hace 3 años estoy acá, en Barcelona. Y bueno, yo soy un consultor organizacional y entre otras cosas ayudo a las personas a reinventar sus organizaciones. ¿Y para qué? Bueno, para alcanzar resultados que aparentemente son imposibles, ¿no? Imposibles entre comillas. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es una de estas historias de reinvención y de generar resultados. Y esto ocurrió precisamente en Chile, en Santiago de Chile, donde el protagonista de esta historia no soy yo, sino es este equipo de 30 personas, un grupo de altos ejecutivos liderados por el CEO, por el gerente general y su equipo directo. Este es un equipo de 30 personas de una empresa de tecnología, de una de las empresas de TI más relevantes dentro del mercado, con presencia en distintos países y con una fuerte presencia y liderazgo en Chile. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, ellos tomaron una decisión de trabajar como un equipo de desarrollo ágil, como un equipo de desarrollo agile, porque bueno, habían observado cómo estos equipos estaban logrando mejores resultados, adaptándose de mejor manera a los cambios y dijeron, ok, nosotros queremos ser un equipo agile. Entonces, ¿qué es lo que vas a poder descubrir en esta charla? Bueno, vamos a conocer por qué este equipo de C-Level adoptó estas prácticas ágiles, qué hicieron en concreto para hacerlo, cómo lo hicieron y cuál fue el resultado, cuál fue el impacto de todo esto. Entonces, primero, para tener un lenguaje común, vamos a definir qué sería esto del C-Level Agility. Bueno, vamos a definirlo de la siguiente manera. Vamos a decir que esto es personas con un alto grado de decisión y de autoridad en una empresa que exhiben activamente valores a través de un lenguaje y un comportamiento. Y estamos hablando de cuáles valores. Estamos hablando de, por ejemplo, la confianza, el coraje, la apertura, la empatía, el respeto. Entonces, si vemos que una persona con un alto poder dentro de una organización está comportándose consono a estos valores, que son valores alineados a la mentalidad ágil, podríamos decir que estamos observando un C-level agility, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta sería, ¿para qué hacer esto? Un segundo, ok. ¿Para qué hacer esto? Bueno, por un lado, hay un gran objetivo, hay una especie de santo grial que las empresas quieren alcanzar que tiene que ver con cómo entrego, cómo creo y cómo entrego valor a mi cliente a la velocidad de los cambios. Esto en la industria se conoce muchas veces como business agility. Business agility es la capacidad de una empresa para poder crear y entregar valor a la velocidad de los cambios. No estamos hablando de agilidad aplicada a los negocios o agilidad aplicada a equipos de negocios, sino hacer el negocio ágil. Eso por un lado, pero por otro lado,
Y es una razón quizá mucho más simple, pero fundamental, es para hacer mejor mi trabajo. Y entonces aquí les dejo una primera clave para esto del C-Level Agility. Esto es posible en la medida en que estas personas se pregunten cómo podríamos hacer mejor nuestro trabajo. Entonces tiene que haber una inquietud, tiene que haber una motivación para mejorar las cosas, pero no solamente para mejorar las cosas en la empresa, sino para mejorar cómo yo apoyo a la empresa. Y entonces, volviendo a nuestra historia, así fue como a finales del año fiscal, este equipo dijo, bueno, ¿cómo podríamos hacer una mejor estrategia para el siguiente año fiscal? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se reunieron, hicieron el típico retiro estratégico para definir el rumbo del siguiente año fiscal, pero con la diferencia que lo hicieron y lo hicimos de manera virtual, ¿no? Entonces ahí nos apoyamos de Teams y otra serie de herramientas para definir entonces qué es la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr este año? Y bueno, dentro de ese proceso se generaron cuatro cosas, ¿no? O bueno, no cuatro cosas, pero ciertas particularidades, ¿no? Ciertas características interesantes de este proceso. Primero, definimos cuatro cosas a lograr en el año. Cosas que son muy, muy, muy ambiciosas, a tal punto de que si alcanzamos el 60% de eso, de ese objetivo, es una muy buena noticia. Y otra cosa importante es que queremos contarle todo esto a la organización. Entre otras palabras, o en otras palabras, lo que hicieron fue formular los OKRs, que no sé si ustedes han tenido la posibilidad de trabajar con los OKRs o tienen alguna referencia, pero los OKRs es una cultura de trabajo y también es un acrónimo, que es este acrónimo en inglés. Objetivos y resultados claves. Entonces, ¿qué me ayuda a alcanzar los OKRs? Me ayuda a entender cuál es un objetivo, cuál es el objetivo más importante que quiero alcanzar, que sería la O. Y el KR es el Key Result, el resultado clave. ¿Cuáles son los resultados claves que puedo medir, que son cuantitativos, pero también que son cualitativos, que me dicen que he alcanzado o no ese objetivo, ¿no? Entonces, esto es los OKRs. Y muchas veces se trabaja como una técnica, como un método, como una herramienta, pero es mucho más beneficioso cuando tú lo concibes como una cultura de trabajo. ¿Por qué? Porque es una cultura de trabajo que me ayuda a pasar de declarar de que todo es importante a decir, no, el foco es importante. Entonces, ahí es donde viene el poder real de los OKR, ¿no? Cuando lo ves como una cultura que te ayuda a alinear a toda la empresa hacia un resultado claro. Entonces, esos cuatro objetivos los trabajamos de esta manera, ¿no? Identificando la O y los KR y los resultados clave. Entonces, bueno, como yo les venía diciendo, este equipo decía, no, nosotros queremos gestionar esto, pero queremos gestionarlo de forma agile. Y en ese sentido nos queremos reunir cada 15 días para trabajar en esto. Y aquí fue donde surge una primera innovación en todo este proceso, que tiene que ver con lo siguiente: de trabajar la estrategia como un único evento anual, vamos a convertirla en un proceso de colaboración continua. Entonces, aquí hubo un gran cambio y se puede ver en esta línea de tiempo. En este primer trimestre, en el primer paso, identificamos los temas estratégicos, que esto sí lo hicimos en este retiro estratégico virtual, pero luego, en una cadencia o en un esquema de reunión quincenal, empezamos a formular los OKRs. Después de tener claridad de cuáles son los OKRs, identificamos las iniciativas. De todas esas iniciativas, priorizamos las que tienen mayor potencial en ayudarnos a alcanzar los OKRs. Y finalmente, identificamos responsables de las iniciativas. Entonces, este fue el proceso de hacer la estrategia algo más dinámico, ¿no? Algo más frecuente y un proceso mucho más colaborativo. Entonces, al final de este primer trimestre, ¿cuáles fueron los resultados? Primero, bueno, 4 OKRs, 4 objetivos y resultados clave. También
Otro resultado fue, bueno, un tablero para medir el avance de estos OKRs. También definimos 18 acciones, 18 iniciativas a realizar. Un tablero Kanban, un tablero visual para entender el estado de esas iniciativas desde que las prioricé, las estoy implementando y las he finalizado. Un muro virtual para trabajar todo esto, para ver el bosque de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, este evento quincenal para trabajar la estrategia. Al final del trimestre vamos a revisar los resultados y por supuesto un plan de comunicación. Ok, entonces hablando de comunicación, ¿cuáles son o cuáles fueron estos 4 objetivos? Bueno, aquí los tenemos. Uno estaba orientado al talento, a cómo podríamos ser la empresa en donde el mejor talento crece y evoluciona. Ese era el objetivo. El segundo, aquí estamos hablando de la O, ¿no? El segundo tenía que ver con el liderazgo, que es, bueno, cómo podríamos preparar a nuestros futuros líderes para dirigir la organización. El tercero era bien sui generis de la empresa, era un tema de excelencia operacional. Entonces, el objetivo era cómo ser sinónimo de excelencia en la región. Y el último tenía que ver con rentabilidad. Cómo dar un servicio diferencial con la mejor rentabilidad de nuestra historia. Fíjense que aquí la rentabilidad tiene un apellido, tiene una dirección, porque no es ser rentable por ser rentable, sino es ser rentable porque queremos ofrecer más valor. Entonces, es mucho más estratégico, ¿no? Porque te condiciona una filosofía de actuación. Y aquí viene entonces la segunda innovación de toda esta historia que tiene que ver con, ok, queremos contar esto, pero desde ya, en los pasillos. Queremos hacerlo de forma informal, de manera informal. Y por supuesto, esto lo vamos a anunciar formalmente, ¿no? Con videos, con reuniones, etcétera, ¿no? Más adelante les contaré algo del video. Entonces, aprendizaje de esta primera fase, de estos primeros 3 meses. Primero que no necesitas resolver toda la estrategia del próximo año en un único evento anual, en un único retiro anual. ¿Ok? Lo podemos seguir desarrollando de mejor manera en el tiempo. Y por otro lado, no necesitas esperar a tener ese video corporativo para comunicar la estrategia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, que una estrategia ligera, viva, adaptable es posible y que contar esto rápidamente a la organización es posible. Estas fueron nuestras conclusiones. Y ahí empieza entonces el siguiente trimestre, que bueno, que ahí lo que hicimos fue lanzarnos a la piscina. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, queremos ser un equipo ágil, vamos a trabajar de forma ágil y esas iniciativas que nosotros definimos, bueno, las vamos a trabajar y vamos a tener una sincronización quincenal, ¿no? Una reunión donde estos 30 están viendo los avances y generando compromiso. Y al final de este trimestre, una revisión general de nuestros resultados. Aquí un tip importante al momento de hacer este tipo de intervenciones es aprovechar los eventos existentes, las reuniones existentes. Entonces, este equipo ya tenía un comité de dirección quincenal y dijimos, ok, aprovechemos eso, ¿no? Que ya les es familiar, ya lo tienen incorporado en su calendario, es un espacio protegido y bueno, vamos a poner puntos en la agenda que tengan que ver con esto. Y principalmente el punto de la agenda era este, ¿no? Porque también estamos hablando de un resultado que ya quieren lograr. Entonces, ¿qué sucedió al final de este Q2? Bueno, por un lado, un 61% de progreso en estos OKRs, que como dijimos, el target era tan ambicioso que un 60% era una gran noticia, ¿no? Una muy buena noticia. Por otro lado, bueno, 18 iniciativas en proceso o en doing, 0 iniciativas en done o 0 iniciativas terminadas. Y aquí hay algo raro, ¿no? Aquí está pasando algo extraño. Y entonces aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué un 61% de cumplimiento de OKR si no terminaron ninguna de las iniciativas? Y entonces aquí, bueno, les pregunto, ¿qué pudo haber sucedido acá? ¿Será
que este 61% ocurrió a los avances parciales de estas iniciativas que provocaron ese resultado, se debe a otras acciones distintas a estas 18 o este número estaba errado. A ver qué piensan. El que quiera puede prender el micrófono o también pueden poner ahí en el chat su opción. A ver qué pasa. Se me ocurre que por los avances parciales. Ok, sí, es una buena, digamos, es una buena hipótesis y puede ser que sí, pero en gran medida se debió a otras acciones. Ok, esto parece un poco extraño, pero aquí tenemos que volver a nuestra segunda innovación, que era, vamos a contarlo desde ya en los pasillos y luego lo vamos a anunciar formalmente. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ok, si bien estas 18 iniciativas estaban en progreso, eh, lo más importante, además de esas 18 iniciativas, fue lo siguiente, ¿no? Contar en los pasillos la estrategia a alcanzar, porque eso activó a la organización. La organización dijo, ok, estos son los objetivos a lograr, vamos a organizarnos para lograrlos. Y una cosa muy curiosa que sucedió es que cuando tú le preguntabas a alguien en una división de negocios, en un departamento, le preguntabas sobre los objetivos de la organización, ¿tú conoces los 4 OKRs de la empresa para este año? No. La respuesta era, no tengo idea de qué me estás hablando. Pero después continuaban hablando y decían, lo que yo sé es que acá en nuestro departamento queremos aumentar la rentabilidad, no vendiendo commodities, sino entregando mayor valor. Queremos cuidar a las personas porque no queremos que la gente se vaya, queremos reducir la rotación no deseada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la parte técnica de este lenguaje de los OKRs no permeó, pero lo más importante sí, ¿no? Entonces, eso fue súper interesante. Y bueno, otra cosa que descubrimos es que hacer realidad la estrategia es un deporte de equipo de toda la organización. Y fíjense una cosa, les dije que les iba a contar algo del video corporativo, ¿no? El video oficial de los OKRs. Al final del Q2, es decir, a 6 meses de hacer esto, ese video no estaba listo, ese video llegó en el mes 7. Pero ya en el mes 6 tenemos un 61% de progreso. Entonces es súper interesante, ¿no? Esa cosa, ¿no? Y bueno, y otra reflexión es que lograr resultados sin que los ejecutivos ejecuten es posible. Por ejemplo, tú tienes el rol del CEO, ¿no? Del Chief Executive Officer, pero en este momento no está ejecutando, no está haciendo el honor a ese executive, sino que más bien, bueno, está comunicando, clarificando que es importante y bueno, generando condiciones para que el resto de la organización tome acciones, ¿no? Y entonces, bueno, así terminó el Q2. Pero este equipo que es súper, súper competitivo dijo, ok, esto de 18 iniciativas en Doing, esto no nos gusta mucho, vamos a hacer un foco, ¿no? Queremos que el foco sea nuestro foco. Y entonces aquí vino la tercera innovación, que es que, ok, hasta ahora nos hemos estado reuniendo como un equipo de 30 personas quincenalmente para trabajar en esto, pero ahora, bueno, queremos hacer equipos más pequeños para avanzar más rápido. Y también queremos que nos acompañen nuestros coaches, ¿no? Los coaches de agilidad en toda esta historia. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, cambiamos el marco de trabajo y dijimos, ya no son reuniones quincenales, sino que van a ser reuniones semanales. Ya no va a ser una revisión de los resultados trimestral, sino que cada mes vamos a ir viendo nuestros números para tomar decisiones más rápido. Y al final de ese trimestre vamos a hacer lo que se llama en agilidad la retrospectiva o la retro, que es un evento de mejora continua, ¿no? Donde nos preguntamos, bueno, ¿cómo podríamos mejorar como equipo, básicamente? Entonces, bueno, dijimos, probemos esta forma de trabajar. Y bueno, al final del Q3, ¿qué fue lo que sucedió? Primero, 3 iniciativas en Doing. Por otro lado, 5 iniciativas terminadas. Ok, ya tenemos iniciativas terminadas. Y tenemos un 36% de progreso.
en los targets definidos para ese periodo. Ok, entonces bueno, en el anterior eran 0 iniciativas en done, 0 iniciativas finalizadas, pero un 61% de progreso. Y aquí tenemos 5 que ya hemos terminado, pero un 36%. Entonces aquí otra vez les pregunto, ¿por qué ese cumplimiento de OKR fue menor si implementaron las iniciativas? ¿Qué creen que ocurrió allí? A ver, alguien que me diga qué cree que pudo haber estado pasando acá. En este momento no hay respuestas malas ni buenas, pero es una invitación a la reflexión y me ayudan también a sacar una mejor conclusión. A ver, ¿qué pudo haber pasado? Hombre, yo creo que si las iniciativas, no lo sé, ¿eh? Yo ahora estoy así haciéndome una composición. Si, o sea, si van en el tiempo a lo largo, ¿no? A ver, y entonces se van acabando como en el tiempo o empiezan desde cero, desde el Q, ¿sabes? El Q3 empieza desde cero hasta final, ¿sí? Sí, sí. Sí. Ostras, Ok, no sé. ok. Bueno, vamos a ver un video, a ver qué sucede. Y más que un video, esto es un desafío para ustedes. Vamos a ver. Ok. Bueno, a la cuenta de 3, tienen que disparar a la mayor cantidad de patitos. Ok. Ahí veo que están ahí disparando, pero a ver, ¿qué sucedió? ¿Le dimos a alguno? No, no le dimos a ninguno, ¿verdad? Bueno, y esto fue algo similar a lo que les ocurrió a ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene una gran reflexión. Y aquí viene la reflexión de la mano del gran Miguel Ángel, ¿no? Del artista. Él dice eso o se le atribuye esta frase. El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es apuntar muy alto y fallar, sino apuntar muy bajo y acertar. Entonces, ¿qué ocurrió? Ok, bueno, tuvimos un 61% de progreso, dijimos, podemos llegar mucho más lejos, vamos a aumentar la ambición y bueno, al final llegaron a ese 36% de progreso. Pero es una buena noticia porque llegaron lejos, ¿no? Igual, esto para nosotros como seres humanos es algo un poco difícil de aceptar, ¿no? Porque también estamos muchas veces acostumbrados al 100% de progreso, 120% de progreso o más, ¿no? Pero bueno, aquí la lógica es esa, es apuntar alto para llegar más lejos. Es la excusa. Entonces, bueno, conclusiones, reflexiones de este Q3. Mientras estemos enfocados en ese resultado que queremos alcanzar, cualquier progreso es bueno. Y esto también es importante para tomar una decisión de nuestro performance. Es importante tomar en cuenta el contexto. ¿El contexto actual me está ayudando a alcanzar el resultado o no? Porque no es lo mismo llegar a 1000 en un año bueno a llegar a 1000 en un año malo. Entonces hay que tomar en cuenta esa variable también al momento de declarar si nuestro performance va bien o no. Y bueno, otro gran aprendizaje es que los resultados en cascada llegan tarde. ¿Qué sucede? Lo que decía Maite también, ¿no? Estas iniciativas estaban siendo muy grandes y las estábamos trabajando de una manera secuencial, de una manera en cascada. Entonces, estábamos haciendo diagnósticos a toda la organización, preguntando, indagando. Después estábamos analizando esos datos, después estábamos definiendo el siguiente paso y así sucesivamente. Y los resultados concretos estaban llegando tarde, ¿no? Entonces, bueno, este equipo, súper entusiasmado, dijo, ok, bien, pero no, queremos quick wins. Entonces, así nos lanzamos en el Q4, que fue el Q4 de los quick wins. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, este esquema de trabajo nos gustó. Dijimos, ok, está perfecto, esto está validado. Pero entonces ahora vamos a hacer otro cambio, vamos a hacer una cuarta innovación. Y aquí, más que hablar de iniciativas, más que hablar
de implementaciones, queremos hablar de experimentos. Y es un experimento que queremos comprobar, ¿no? Para entender si estamos yendo a buen camino o no. Y queremos que sean entregas concretas. ¿Por qué? Porque queremos impacto medible dentro de este trimestre. Entonces, uno de los grandes cambios que implementamos fue trabajar una plantilla de hipótesis, una plantilla de hipótesis de nuestra iniciativa. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, el título, nombre de la acción, pero después empieza la formulación de la hipótesis. Nosotros creemos que si hacemos tal cosa, podremos alcanzar tal resultado. Y entonces aquí lo atábamos a nuestro OKR también. Entonces, podremos, y aquí tiene un espacio para incluir un verbo de acción que puede ser aumentar o reducir tal resultado clave y generando tal impacto, ¿no? Y otra cosa importante, para hacerlo súper, súper concreto, dijimos, bueno, es lo que está abajo, aquí señalados con estas dos flechas, vamos a identificar realmente cuál es el público objetivo de esta acción y cuál va a ser en concreto el impacto para esta audiencia, para este público objetivo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar de esta manera. ¿Y qué sucedió al final del Q4? Bueno, 0 iniciativas en Doing, 4 en Done y un 73% de progreso de los OKR, ¿no? Entonces, bueno, también el barómetro de porcentaje a lo mejor ya está más afinado. Y bueno, teníamos un 60, un 30 y era un 70 y bueno, una gran noticia. Pero había un problema, que por ejemplo el Chief Operation Officer, la persona encargada de la operación de la compañía decía, ok, me parece muy bien, pero cómo sé yo que mi iniciativa, la iniciativa que implementó mi equipo, tuvo un impacto? Porque sé que estamos generando impactos, pero no sé si mi iniciativa está generando impacto o no. Entonces, a esta persona le pasaba un dilema o algo súper curioso que a mí también me pasaba, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que yo jugué Mario, yo había escuchado que mi primo decía que tenías que pasar 8 mundos para rescatar a la princesa. Y yo cuando pasé este mundo dije, no, él está errado, ¿no? Porque mira, ya vencí a Bowser, ¿no? Al contrincante. Pero resulta que no, resulta que el honguito te dice, gracias Mario, pero la princesa está en otro castillo. Entonces, bueno, a esta persona le pasaba lo mismo, ¿no? Gracias, pero no gracias. Ok, sé que estoy contribuyendo, pero no sé la medida de mi contribución. No hay data. Y esto es algo bien difícil de trabajar muchas veces, ¿no? Porque estamos hablando de un problema sistémico multivariable en donde estamos optimizando hacia el todo, pero hay cosas que no podemos controlar o no podemos medir, ¿no? Entonces aquí tenemos otra frase en este caso de mi tocayo Albert Einstein, que dijo, no todo lo que se puede contar cuenta y no todo lo que cuenta se puede contar. Entonces, bueno, hay cosas que son importantes, pero no sé cómo medir ese impacto que yo estoy teniendo, esa influencia positiva que estoy teniendo, pero sé que la estoy teniendo. Entonces, bueno, aprendizaje de este camino. Es posible generar impacto, pero no siempre es posible encontrar la fuente exacta de ese impacto, ¿no? Y bueno, tener una mejor relación con este proceso de cambio, tenemos que medir el impacto de manera holística. Entonces aquí también entra en juego los comportamientos y también entra en juego el rol del coach en este tipo de caminos, ¿no? Porque estamos hablando de personas con muchísima experiencia ejecutando, muchísima experiencia generando planes, delegando y obteniendo resultados de esa manera. Entonces ellos están acostumbrados a ese juego, ¿no? A ese deporte de planificar una estrategia, desplegar una ejecución de la estrategia para obtener los resultados. Pero en este mundo que está lleno de nuevos competidores, nuevos consumidores, nuevos cambios en tecnología,
esta manera de liderar no nos está dando los resultados que queremos. Entonces ahí es donde viene ese cambio a otro deporte, que es con otro grupo muscular, otros desafíos, y es otra manera de actuar que la persona o este equipo no está acostumbrado a hacerlo de esta manera. Y aquí es donde viene el acompañamiento del coach o del equipo de coaches, de cómo yo genero condiciones para que esta persona se atreva, se sienta segura y logre alcanzar los resultados de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, acá esta persona tiene rodilleras, porque se va a lanzar desde un sitio con una considerable altura, ¿no? Que da miedo. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el skateboarding y me daba miedo de niño y ahora me da terror hacer esto. Entonces, es importantísimo ese acompañamiento. Y otro gran cambio surgió a nivel de la identidad de esta persona, porque asumir este cambio, liderar este cambio requiere que la persona ya no sea solamente un gerente, un director, un vicepresidente, un CEO, sino tiene que asumir la identidad de un innovador. Entonces, ellos dicen, no, pero es que yo no me considero de esta manera. Pero, ¿cuál es la reflexión y cuál es la ayuda que nosotros ofrecimos? Bueno, ¿qué es un innovador realmente? Un innovador es alguien que realiza experimentos, que formula un supuesto, formula una hipótesis, comprueba esa hipótesis y toma decisiones basadas en datos. Y esto es lo que ustedes están haciendo precisamente en este momento. Ergo, ustedes son innovadores. Entonces, ese cambio les ayudó también a aceptar esa nueva identidad y aceptarla con gusto. Y dar el ejemplo a otros desde esa nueva identidad. Y bueno, y así fue como hicimos todo este camino de sentar las bases, lanzarnos a la piscina, generar foco y después generar estos quick wins. Y acá, bueno, si quisieran darle un screenshot a esta presentación, quizá esta es la más importante porque tiene el resumen de los aprendizajes. No necesitas resolver toda la estrategia en un solo único momento del año. No necesitas esperar a tener ese video corporativo para empezar a ver resultados y activar a la organización. Lo más importante quizás fue contar en los pasillos de manera informal lo que queríamos alcanzar. Esto requiere un trabajo en equipo. Mientras estemos enfocados, cualquier progreso, así seas 1% de progreso, es muy bueno. Y los resultados en cascada llegan tarde. Así que si es un problema difícil de resolver, es mejor hacer estos experimentos con hipótesis de beneficios a validar. Y tenemos que medir el impacto de una manera holística. Entonces, hablando de impacto, ¿cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el resultado de todo este camino? Bueno, por un lado, el objetivo de la rentabilidad, nosotros logramos y observamos un aumento en la rentabilidad de 5 puntos porcentuales en ese año. Y sin entrar mucho en tecnicismos, el EBIT representa la rentabilidad generada por la operación del negocio, ¿no? No por otros temas, ¿no? No por variaciones en tasas de cambio o pagar menos impuestos o la depreciación de los activos. Entonces, se logró este objetivo que para la organización significaba en ese momento la mayor rentabilidad de nuestra historia o algo muy, 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 muy bueno, ¿no? Luego, el tema de la excelencia operacional, bueno, también un aumento del 57% en ese target y en esa medición que era muy específica de excelencia operacional. En el tema del talento, aquí un resultado súper importante que era, al principio, los niveles de rotación no deseada estaba 2 puntos por encima del benchmark y luego con toda esta serie de cambios y estos movimientos que empezamos a hacer, estábamos 4 puntos por debajo, ¿no? En este caso, claro, estar por debajo es mejor porque se están yendo menos personas que no queríamos que se fuesen, ¿no? Y el segundo objetivo, la verdad es que no era un OKR, más bien era una iniciativa, pero era súper importante y la pusimos aquí,
que era, bueno, preparar a las nuevas generaciones de líderes. Y bueno, fue una iniciativa, no tanto un objetivo, pero es una iniciativa que se hizo. Entonces, bueno, aquí para citar a otras personas del mundo actual, valió la pena, ¿no? Y entonces, aquí una gran noticia, que esto también puede ocurrir en tu contexto, en tu organización. Y aquí les quiero ofrecer algunos aprendizajes y algunos tips para que ustedes lo puedan hacer. Primero, aquí les muestro una foto del marco de trabajo. Este fue el esquema, este fue el andamiaje que nos permitió generar una serie de cambios. Tomar decisiones con conciencia, cambiar de rumbo, medir resultados, etc. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales de este marco de trabajo? Primero, bueno, valores. Esto estaba anclado a valores, ¿no? Queríamos modelar coraje, apertura, confianza, empatía, respeto y confianza. Y fíjense que esto lo tengo que mejorar, ¿no? Porque tiene confianza 2 veces. Pero bueno, ustedes me entienden. La estructura, una estructura simple. 4 equipos de C-Level, uno para cada OKR. 2 roles adicionales. Bueno, el rol de equipo y el rol de coach. Luego, el método. Esto, ¿qué nos estaba funcionando? Bueno, establecer nuevos targets para esos OKR. Revisar el progreso al inicio de la sesión del equipo para que no se nos olvide en dónde estamos. Actualizar en tiempo real esos OKRs. Hacer brainstorming de iniciativas cada vez que necesitemos implementar nuevas iniciativas. Priorizar esas iniciativas. Formular hipótesis de beneficio de las iniciativas priorizadas. Implementarlas, evaluar resultados y sobre todo capturar aprendizajes. No solamente el resultado concreto, sino qué aprendí de todo esto. Y repetir. Este fue nuestro método. Aquí también usamos eventos o reuniones, una reunión semanal de equipo, una revisión mensual a nivel de todo el comité de los resultados y una acción de mejora, un evento de mejora continua al final de cada trimestre. Algunas prácticas que nos ayudaron, por ejemplo, el WIP. WIP en inglés es Work in Progress o Work in Process. Entonces, cantidad de trabajo en proceso o en progreso. Lo limitamos para tener más foco y para implementar más rápido las iniciativas. Dijimos, máximo una iniciativa por equipo. Ya no 18 iniciativas entre 30 personas, no. Vamos a trabajar 4 iniciativas en total, ¿no? Porque son 4 equipos. Agendar tiempo para avanzar en estas iniciativas, no solamente la sincronización, sino reservarme mi tiempo para trabajar. Un link en Teams para chat y llamadas. Aquí, ¿qué pasaba? Que por cada nueva sesión teníamos un nuevo chat y teníamos un nuevo link y entonces las conversaciones en el chat se estaban perdiendo porque estaban distribuidas en cualquier cantidad de sesiones. Y bueno, compromisos de la semana en el chat. En ese único chat empezamos a declarar el compromiso. Más que utilizar ese super muro virtual que les habíamos diseñado, era mucho más sencillo en el chat poner el compromiso de la semana y hacer un seguimiento ligero. Era lo que les servía a este equipo, ¿no? Siempre es por contexto. Y algunos artefactos o herramientas tangibles que nos ayudaron para hacer esto. Bueno, el dashboard de los OKRs en Excel para medir el progreso, una plantilla de progreso en equipo en PowerPoint, un resumen rápido del progreso para comunicarlo de mejor manera y generar también sinergias y colaboraciones entre distintas partes de la organización. Un tablero de trabajo en Miro, plantillas de hipótesis en Miro, que Miro es un muro virtual, digital, y el repositorio de archivos en Teams. Todas las decisiones, toda la información en un solo lugar para poder consumirlo de una manera ordenada. Y bueno, esto fue lo que hicimos. Y bueno, este tipo de forma de trabajar, nosotros la estábamos trabajando en la estrategia, pero también se puede trabajar otros desafíos, por ejemplo, el presupuesto. Cómo el proceso del presupuesto de la organización apoya a la colaboración más que frenarla, ¿no? Eso es un desafío que se puede trabajar a nivel de C-Level. El modelo de incentivos,
tenemos un esquema de incentivos en equipo, compartidos, individuales. Esto nos está ayudando a alcanzar nuestros resultados. El modelo de carrera, ilusiones de control, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? De, ok, 100% de progreso en el OKR puede ser una buena noticia o no, en la medida en que este equipo haya sido ambicioso, ¿no? Entonces hay ciertas ilusiones de control que se podrían trabajar, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, invertir el flujo de información y decisión. Más que pedir información como C-level para tomar decisiones, es más bien compartir la lógica de cómo tú tomas decisiones para que se puedan tomar las decisiones en tiempo real, ¿no? Entonces aquí se los dejo también para ideas de qué cosas también se podían trabajar con este tipo de equipos. Y acá, cómo sabemos que estamos listos para trabajar el C-Level Agility? Esto en inglés dice DOR, ¿no? DOR. Es la definición de listo, Definition of Ready. Entre otras palabras sería, bueno, ¿cuáles serían las señales inequívocas para saber de que esto va a funcionar, ¿no? Porque están dadas las condiciones. Bueno, por un lado, una gran reflexión es que esto no surge de la noche a la mañana. Por ejemplo, en esta historia en particular, fíjense que 4 años antes de esta historia ocurrió un paciente cero, que era el primer equipo de ejecutivos trabajando de forma ágil. En este caso era un equipo ejecutivo responsable de uno de los clientes más importantes. Se reunían con frecuencia, con un tablero visual y generaron una regla de juego en donde si una persona faltaba N veces a las sesiones, tenía que comprar una botella de vino. Entonces, bueno, esa era su manera de impulsar esa colaboración y ese cambio. Por otro lado, un año y medio más tarde, eh, estaba la oportunidad de renovar las oficinas y con esa experiencia, el CEO de la compañía dijo, ok, no tengamos oficinas, tengamos más bien salas de reuniones para co-crear, compartir, etcétera. Entonces, se redujeron la cantidad de despachos. De hecho, solamente el CEO tenía una oficina para él, el resto oficinas, digamos, intercambiables, ¿no? Salas de trabajo. Y bueno, en el momento de la pandemia, un acto que también hizo la organización, que promueve este tipo de cambios más adelante, es que en lugar de decidir repartir dividendos a los accionistas, dijeron, vamos a reinvertir ese dinero en mantener a las personas dentro de la empresa. Versus otras personas, otras organizaciones que estaban haciendo lo contrario. Entonces, claro, esto también genera un mensaje muy potente a las personas. Cuando tú les planteas, bueno, ahora queremos ser la mejor compañía para alcanzar este resultado, este otro y este otro, te lo compro, ¿no? Estoy contigo porque esto es un ganar-ganar y siempre ha sido así. Entonces es importante entender si se están dando estas condiciones para poder implementar un cambio, ¿no? Aquí este equipo Paciente Cero decía, bueno, desde casi 4 años hemos incorporado estas prácticas. Al principio nos fue difícil generar estos hábitos, pero hoy no podemos vivir sin ellos. Y bueno, nos permiten ponernos al día, colaborar, capturar hallazgos y tomar decisiones de manera simple y de manera efectiva. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición de listo para hacer esto del C-Level Agility? Primero, un interés genuino en las personas por mejorar su trabajo, que estén dispuestos a ser guiados durante este camino y que sean conscientes de lo que implica. ¿Qué esto qué implica? Bueno, desaprender, fallar para poder aprender y perder esa sensación de control. Entonces, ¿qué sería lo posible y lo imposible del C-Level Agility? Primero, lo imposible. Lo imposible es esto. El C-Level Agility no es hacer al ejecutivo de una organización un super ejecutivo. No se trata de esto, ¿no? Es un trabajo en equipo. Entonces, esto no es posible. Tampoco es posible querer controlar todas las variables de este cambio y definir, mira, voy a hacer este impacto aquí que va a generar este resultado. No lo puedo, no es posible, no voy a tener ese control de mando. Y este control de mando, en este caso, tiene 40 años
de vida esta tecnología. Y los principios de la administración científica tienen más de 115 años de vida, ¿no? Entonces, quizá esta lógica de trabajar desde el comando y desde el control no es posible. Pero entonces, ¿qué es lo que sí es posible? Lo que dijimos al principio, hacer mejor mi trabajo. Y en este caso, quizá lo mejor que puede hacer este equipo de C-Level es hacer que el sistema ayude a alcanzar los resultados más que detenga a alcanzar los resultados. Y aquí para cerrar, bueno, es importante querer a tu empresa, pero también es importante querer verla cambiar. Bueno, muchísimas gracias. Ah, se me había olvidado compartirles mis datos de contacto, pero se los comparto por acá en el chat. Y bien, muchísimas gracias. Nos quedan 10 minutos para preguntas y respuestas. Sí, muy bien, Alberto, muchas gracias. Esto me parece súper interesante. No sé si alguna de las personas que está aquí tiene alguna pregunta. Esto tenemos 10 minutitos para compartir. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, yo tengo Vale, 4 preguntas, pero voy a hacer una nada más. muy bien. A ver, el tema es que, claro, yo que me dedico al tema del mentoring, el tema de la medición, del impacto y todo esto es otro melón, ¿no? Que es muy difícil sobre todo, bueno, en mi experiencia, ¿eh? Para mí el tema de la medición es mucho más crítico cuando hablo con empresas que cuando hablo con personas, ¿no? Que hago procesos de mentoring y me es más fácil, ¿no? de entender. Entonces, claro, el tema del impacto, la medición del impacto, en tu experiencia, Alberto, las empresas cómo lo... Aunque sí, nos has compartido, ¿no? Sí, Que tiene que ser una visión mucho más holística y tal, que eso está, está muy bien, pero claro, las empresas esto, ¿cómo lo integran? ¿Cómo lo entienden? bien. Bueno, es un camino porque al principio quieren ver el dato eh, y la forma también de trabajar esto es conectarnos con los comportamientos, que los comportamientos son cosas cualitativas, pero igual son fáciles de observar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en otro caso, yo estaba ayudando a un equipo de ejecutivos a crear una mejor relación con su cliente para poder aumentar las ventas y qué tipo de negocio nos estaba invitando, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos también no solamente la parte económica, sino también el cambio de comportamiento que queremos generar. Entonces es el comportamiento actual en mi cliente me está invitando a las licitaciones y a las licitaciones más aburridas, las que son por precio, ¿no? ¿Y cuál es el nuevo comportamiento que queremos? Bueno, queremos que nos siente en la mesa, que nos diga, mira, tenemos este desafío que es súper estratégico, súper importante y queremos conocer tu opinión. Entonces ese es el cambio de comportamiento que estamos trabajando y midiéndolo en el sentido de, bueno, cuántas veces me ha invitado a la mesa, eh, se sabe mi nombre de memoria, estoy en el WhatsApp de esa persona, ese tipo de cosas también nos ayudan a avanzar y más adelante quizás sí ver ese impacto económico, ¿no? Entonces ayuda muchísimo trabajar ese antes y después de un comportamiento que quiero dar. Muy bien. Ujú. Muy bien, muy bien, muy interesante. Pues que es muy interesante el tema del impacto. Yo creo que en prácticas, ¿no? Como las nuestras, ¿no? Que estamos aquí, que somos gente, yo me dedico al mentoring y al coaching y tal, es un tema muy crítico, ¿no? Es como, Sí, a mí esto me cuesta mucho, ¿eh? O sea, es como un sí, gran tema que sí, es muy sí. interesante. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o reflexión o algo que nos quiera compartir de... Aquí Elizabeth dice, no me funciona el micrófono. Ah, perdón, no lo había visto. ¿Qué artefactos y otros equipos de trabajo participaron en sacar las métricas que mostraste de las dimensiones desde el talento a la rentabilidad? Muy buena pregunta. Ok, porque esto también eran 4 equipos, pero también había una estrategia de delegar, ¿no? Entonces, era importante comunicar los objetivos a dar y muchas veces esa persona, suponte en el equipo eran 5 personas, pero esa persona, la persona 3, armaba también un equipo.
No con su equipo directo necesariamente, pero sí con otras personas de la organización, con mucha experiencia, con poca experiencia, para poder sacar adelante los resultados. Y las métricas, claro, entendiendo que eran métricas que se estaban midiendo por el equipo, digamos, responsable del performance de la organización, porque son resultados que también se reportan a los inversionistas y se comparan con las otras oficinas alrededor del mundo, era relativamente fácil de sacar el dato, ¿no? Pero es importante también, con lo que tú preguntas, es, ok, ¿puedo medir esto? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Lo puedo medir de manera fácil? Es súper importante tener esa claridad para poder avanzar, ¿no? Y tomar decisiones basadas en datos. Gracias, súper buena. Alberto, ¿me Ajá, escuchás? sí. Bueno, ante todo te saluda Nancy, felicitaciones, me ha encantado tu ponencia, además con la metodología y la claridad en que nos has compartido tu experiencia. Y es interesante que tú muestres que no se empezó de cero, sino traían ya 4 años de historia. Y a partir de ello y desde tu experiencia, algo que a mí me impresiona y lo quiero ver ya que tú estás muy involucrado en este tema es se tendrá que ya contar con una cultura de trabajo de equipo para poder comenzar iniciativas como la que trabajaste con esta empresa. Probablemente, probablemente. Em, es una gran pregunta que no necesariamente tengo la mejor respuesta, pero sí, porque para generar un cambio hay algo súper importante, es que el cambio es exitoso en la medida en que las personas están actualmente queriendo lograr ese cambio. Porque si no están dedicando tiempo, energía, foco en resolver este problema, no va a suceder, ¿no? Y esto es importante desde el grupo que dirige la organización hasta el practicante que está entrando con ilusión en la empresa, ¿no? Entonces, si tú puedes detectar la intencionalidad hacia mejorar algo, ok, vamos. No importa, no importa tanto el punto de partida. La empresa puede estar en llamas, la empresa puede estar generando dinero, pero lo que importa es esa intencionalidad y a lo mejor lo que tú detectas al principio es cultura de trabajo en equipo. Entonces empecemos por cultura de trabajo en equipo porque eso nos abre futuras posibilidades. Es ese juego constante de entender hacia dónde queremos ir, ¿no? Muy bien, mira, Paola te deja aquí una pregunta muy interesante en el chat y nos dice, ¿cómo pudiera un coach ejecutivo aportar como Agile Coach y en qué contexto? Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo podría un coach ejecutivo aportar como ayer coach en qué contexto? Ok, lo primero es entender, y bueno, aquí entra la línea editorial de Alberto, ¿no? Y de sus mentores que lo han formado. Pero tienes que entender que la agilidad, similar a la de los OKR, es una cultura de trabajo. Es una cultura de trabajo para trabajar de mejor manera en equipo y obtener un resultado valioso en el corto tiempo y tomar decisiones basadas en datos en el corto tiempo. Y al final pasarla muy bien logrando algo increíble. Entonces, si tú eres un coach ejecutivo que tienes herramientas para ayudar a ejecutivos y quieres acercarte al mundo de la agilidad, bueno, aproximarte desde esta manera, desde esta mentalidad de trabajo basada en valores, como el coraje, que no es decir yo no tengo miedo, es accionar aún teniendo miedo. Y luego sí puedes entender, bueno, cuáles son los marcos de trabajo de la agilidad más importantes, para entender cuáles son las reglas de juego y poder dar allí tu valor, ¿no? Entonces, bueno, ahí Paola, no sé si con esta respuesta te estoy, digamos, estoy atendiendo tu inquietud. Cualquier cosa ahí nos dices en el chat. Sí, yo creo a ver, espera, a ver.
Entendido, marco teórico. Claro, yo creo que las Ah, prácticas Agile, ¿no? Como tiene el marco, las prácticas en sí mismas, ¿no? Y las diferentes ceremonias, ¿no? Que creo que se llaman las ceremonias que articulan la práctica, pues a partir de ahí, pero yo creo que es como un muy buen mix, ¿no? sí, El saber la práctica Agile con tener conocimiento de coaching para hacer eso como mucho más potente, ¿no, Alberto? No sí, sé. sí. Y también estoy poniendo aquí en el chat eh, 3 fuentes de referencia Sí. para hacerlo más concreto. Vale, porque aquí Eh, Paula nos dice, entendiendo el marco teórico primero, a la hora, primero, como una, o sea, que primero tiene que entender el marco teórico, entiendo, Paula? Estoy aquí, y a la hora de actuar, interactuar, ¿no? Entiendo que es como sí, un... aquí les estoy poniendo 3 marcos para un coach ejecutivo para que entiendan mejor, ¿no? De qué se trata esto de la agilidad. Entonces, Fly Levels, Safe y los dominios de Business Agility son 3 marcos estratégicos que no los tomen como modelos probados. Estos son marcos de referencia. Pueden sacar cosas muy buenas de los 3 y entonces ahí pueden entender realmente qué es esto y cómo pueden aportar y a lo mejor ya manejan un montón de cosas, ¿no? Y bueno, también si necesitas, Paula, algo más concreto, conversemos y yo te ayudo. Muy bien, pues si no hay más preguntas por respetar la hora, pues nada, Alberto, muchas gracias por compartir este tiempo y toda tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Gracias a todos por estar en esta sesión. El mes que viene también la cosa viene muy interesante, así que aquí nos vemos dentro de un mes. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy para ayudaros y muchas gracias por todo. Gracias a Gracias, ustedes, gracias. gracias Alberto, Eh, gracias Maite. Gracias a vosotros. Alberto, te quedas un momentito y cerramos. Gracias a Sí, todos, nos vemos, ¿eh? gracias a Gracias. todos. Gracias, gracias. Bien, Has triunfado, amigo, ¿eh? Súper bien, ¿eh? ¿No? qué ¿Cómo te has bueno. sentido? Muy bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y mira que éramos Hubiese, poquitos y te han hecho preguntas muy interesantes, ¿eh? sí, buenas preguntas, Buenas. buenas preguntas. Yo, Sí. que, yo quería terminar a las 45 pero bien, eso igual Sí, estuvo no, no, muy bien. bien, muy bien. No, no, yo ya he visto que no te ibas de tiempo porque como me acordaba de tu presentación, vi como y digo, no, vamos bien. Y como éramos poquitos, pensaba, bueno, por muchas preguntas que haga, no, no pasa nada. Pero te han hecho preguntas muy interesantes, ¿eh? Esta de Sí, muy guays, ¿eh? sí, sí. Muy Sí, bien. sí, preguntas de detenerse a decir, ok, Espérate. ¿qué, Sí, qué sí, es lo sí, sí. que... Sí, sí. O sea,